finalmente lo que hacemos es justificar absolutamente todo. Y eso es corrupción. Esto no es corrupción legal, no les voy a hablar de corrupción legal. Por eso puse el artículo al comienzo. Porque los abogados restringimos las cosas, las llevamos a juicios, las sacamos de su esfera real. Esto es corrupción. Esto es corrupción. ¿Qué implica la corrupción? Hago lo que me da la gana. Estoy por encima de la autoridad y la ley. Busco mi beneficio. Es un pacto narcisista. Es un pacto en el cual yo estoy por encima de los demás y mi beneficio es lo único que importa. La corrupción no es solamente pública, la corrupción es privada también. Y claro, esto es lo que conocemos todos. Clásico apretón de mano con el dinero abajo. Esa es la corrupción típica, pero es mucho más que eso, como les decía. ¿A qué me quiero referir con empresas? La semana pasada conversaba con un amigo mío respecto a cómo las mismas empresas fomentan prácticas antiéticas o de corrupción. En una empresa de telefonía peruana se dejaron de vender celulares premium a cierta escala del año. Básicamente porque como los celulares premium se pagan por partes y no se pagan hasta que termine la cuota anual del vendedor, no suponen una ganancia para ese año. O sea, al vendedor no le convenía vender celulares premium, porque no se los pagan inmediatamente, sino a plazos. Y por ejemplo, si vendía un celular premium en agosto, lo terminaban pagando en febrero, marzo o abril del próximo año. Entonces la ganancia no se veía ese año, se veía el próximo. ¿Pueden creer eso? Se vendían celulares de menor rango. ¿Quién es el perjudicado ahí? La empresa. La empresa jugando contra sí misma, porque la idea es, cumple tu cuota anual, acomodé lugar. Lo importante es acá sumar, y la empresa se dispara al pie. Eso es una conducta antiética. Eso es corrupción. No entendamos a la corrupción como una forma simple de entregar dinero a un funcionario público para que haga, deje de hacer, omita, en fin. Corrupción es un término tan genérico, tan laxo. En principio no existe el delito de corrupción. Se llama cohecho. Cohecho pasivo, genérico, impropio, propio, transnacional. Es una desgracia la nomenclatura. Entonces, si vamos a siempre ceñirnos al tema legal de la corrupción, estamos perdidos. Y el Estado, por lo tanto, no es el único obligado a combatirla. La CAN ha convocado hace poco a los equipos, a los dos candidatos por el tema anticorrupción. ¿Y quiénes fueron? ¿Fueron los dos candidatos? No, enviaron a sus equipos técnicos. Entonces, a uno del futuro presidente de este país no le interesa liderar la lucha anticorrupción. Manda a sus equipos técnicos. ¿Y cuál es el compromiso? ¿Que realmente quieren cambiar la historia de la corrupción en este país o es simplemente cumplir con la foto? Este ser es uno de los agentes contaminantes más poderosos de la humanidad. Es una estadística de la FAO. Tiene 4 estómagos. Por ahí va el indicio que nos dice por qué es un agente contaminante. Lo que emite la vaca es uno de los gases más potentes que contamina el medio ambiente. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con corrupción? Porque la lucha contra la contaminación o el cambio climático es muy similar a la lucha anticorrupción. Es muy similar. Los países se tienen que poner de acuerdo para bajar sus emisiones, pero no crecen, dicen los defensores o los críticos de este pacto, no crece la industria. Entonces nos ponemos de acuerdo para bajar, pero la industria no crece. Bueno, igual con la corrupción. Un abogado litigante contra otro en un juicio corrompe porque tiene temor que el otro lo haga y asegura un resultado. Esa es la práctica corrupta. Entonces, ¿cuándo el abogado de una parte va a dejar de corromper?
Cuando realmente haya credibilidad en el sistema y sepa que el otro no lo va a hacer, y que el juez no va a aceptar, y que el fiscal no va a aceptar. Entonces eso es un tema de confianza, que finalmente fomenta la competencia, porque también lacera la corrupción, la competitividad. Por eso hablaba de la contaminación, porque hasta que todos no nos pongamos de acuerdo de que no es bueno y tomemos conciencia de que no es correcto corromper, entonces esto no va a avanzar. Y la vaquita es un agente contaminador. Una persona es un agente corruptor. Una persona que deje de pagar impuestos es un agente corruptor. Una persona que robe luz es un agente corruptor. Una persona que se pasa la luz ámbar es un agente corruptor. Que compra DVDs piratas y, en fin, puedo seguir diciendo un montón de conductas y pasarme toda la noche hablando de eso. Pero la corrupción, nuevamente, no es la típica figura del soborno del cual les hablé al comienzo. Claro, esta es una isla que se ha descubierto en medio del Océano Pacífico, repleta de botellas. A la fecha tiene 2 veces más la extensión de España. Eso hemos hecho los hombres. Entonces, una botellita más otra botellita más miles de botellas más y plásticos ocasionan esto. Una bajadita de plata para la papeleta, una robadita de cable, una robadita de semáforo, un chateo en el teléfono mientras uno maneja, eso es corrupción. Se puede disfrazar de muchas cosas, se puede decir esto es una conducta impropia, se puede maquillar, no es pecado, no es delito, se puede decir muchas cosas. Las excusas siempre van a existir, pero es corrupción porque implica que yo me pongo por encima de la ley y lo demás no me importa porque busco mi beneficio. Y eso es corrupción, eso es lo que lacera más a la sociedad. Claro, también existe la contaminación, como la conocemos. ¿Cuál más hace daño? ¿Qué pesa más? ¿1 kilo de plumas o 1 kilo de fierro? Los dos pesan igual. Es una pregunta que me hacían a mí de niño. ¿Cuál pesa más? Y yo respondí el kilo de fierro. Hasta que me explicaron que no, que es 1 kilo igual. ¿Qué pesa más? ¿Una coima a un policía de tránsito o una coima en una licitación pública? O miles de coimas en una policía de tránsito y una licitación pública. Da lo mismo el monto. Lo que malogra y lo que pervierte la relación de confianza y de competitividad en los hombres es eso. Es que yo me pongo por encima de la ley. Yo les he venido a hablar esta noche de responsabilidad. La palabra responsabilidad implica 2 vocablos. Responsabilidad. Capacidad de responder, habilidad de responder. Eso es responsabilidad penal. Como yo, individuo, tengo la posibilidad de responder ante un evento. Cómo yo me limito a cuando un policía, nuevamente, y voy a llegar a ese ejemplo porque es un ejemplo cotidiano, cuando me para, resisto la tentación de decirle, jefe, ¿cómo es? ¿O podemos arreglar este asunto de otra manera? O cuando yo resisto la tentación de comprar un DVD pirata. Esa es la capacidad de responder como persona individual. De eso les quiero hablar el día de hoy. Se trata de que como individuos nosotros tomemos conciencia de qué daño hacemos cada uno de nosotros en nuestras conductas. Eso de la sociedad civil es una excusa. Nosotros le ponemos nombres a ciertos colectivos para evitar nosotros asumir una responsabilidad. Y entonces hablamos de sociedad civil. La sociedad civil no se comporta de acuerdo a las circunstancias. La empresa corrompe, el Estado es ineficiente y corrupto, pero nosotros nunca. Y eso es asumir una responsabilidad en el juego ético. De eso estamos hablando. De primero tomar conciencia de cuál es nuestro rol como personas. No le echemos la culpa a la empresa, porque eso es muy fácil echar la culpa a la empresa. La empresa tiene sus problemas, el Estado tiene sus problemas y cada uno deberá responder por sí mismo. Mientras que nosotros que estamos matar al mensajero y no discutir el mensaje, pues estamos acabados. Y aquí viene el viejo concepto de ética. Viejo, tradicional, para algunas personas aburrido. Pero es lo viejo, lo tradicional, los valores que fundaron este país, los que nos van a volver a ser una gran nación.
Es eso, lo antiguo. Yo hace varios años vengo pensando la forma de cómo la persona puede luchar contra la corrupción. Se me han ocurrido las ideas más locas del mundo. Apps, controles internos, bueno, que los hay, un chip para meterle a la persona para que no corrompa, no sé, películas dramáticas, todo. No he podido, nunca he podido y creo que no podré. Porque la respuesta está acá y la sabemos todo. ¿Qué es la ética? La ética puede entenderse de varias formas. Yo tengo una definición que me permite navegar con cierta tranquilidad. Haz lo que quieras, pero no le hagas daño a nadie. Es una ética de mínimos, como dice Fernando Savater, un filósofo español. Ese es el mínimo que tenemos que cumplir. Olvídense de la norma legal. La norma legal no sirve para nada. La norma legal es un papel mojado. Cuando se relativice, cuando no hay autoridad que le haga cumplir, como está pasando en nuestro país. La norma es una excusa, porque siempre se puede franquear y siempre va a haber la posibilidad de eludirla hábilmente, como somos nosotros los latinos. Pero la ética no nos va a dejar descansar nunca, porque todos sabemos en el fondo de nuestra conciencia cuándo hacemos algo bien y cuándo hacemos algo mal. Todos lo sabemos. Eso es ética, un viejo concepto. Y si queremos hablar de ética superior, entonces es no solamente no le hagas daño a otro, sino ayuda a otra persona más. Pórtate bien, haz lo correcto. Y hacer lo correcto solo hay una manera. No la voy a decir porque cada uno sabe cómo es y qué es hacer lo correcto. Yo quiero terminar con una frase que hace mucho se me ocurrió. No está mal ganar dinero. Lo importante es cómo se gana el dinero. Hay mucha estigmatización en las personas porque se critica mucho el éxito económico. Y siempre se piensa que la persona que tiene plata o robó o falsificó, y puede ser, o puede haber eludido impuestos y lo que sea, o explotado personas. Esa es una mala forma de hacer dinero. El dinero se puede hacer y es necesario, y es una energía que es necesaria para todos. No está mal hacer dinero. El tema es cómo se hace el dinero. Si yo exploto niños en mi fábrica textil o para sacar oro, pues estoy siendo corrupto y no estoy haciendo el dinero de la mejor forma. Y eso al final se va a acabar. Yo solamente quería, de una forma muy, muy corta, tratar de explicarles o tratar de decirles de mi punto de vista cómo veo yo la corrupción. Puede haber muchos matices, puede haber muchas opiniones, habrá gente que no está de acuerdo conmigo, seguramente. Pero si basta que una persona haya tomado conciencia y adquirido responsabilidad para aprender de que la ética es lo único que nos va a sacar adelante, pues me habré dado por satisfecho. Muchas gracias. A continuación, vamos a presentar la presentación sobre la importancia del cómo se hacen las cosas y no solo los resultados, la filosofía del how, a cargo del expositor Michael Eichenwald, quien es director del área de asesoría en gobernabilidad, cultura y liderazgo de LRN. Licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Yale, con una maestría en Políticas Públicas de la Escuela John F. Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard. Ayuda a las empresas y organizaciones a alcanzar su propósito a través de un enfoque en valores y comportamiento ético. Ha sido asesor de alto nivel para directivos empresariales de todo el mundo. Además, supervisa los esfuerzos de LRN para desarrollar e implementar herramientas innovadoras, soluciones de diagnóstico y educacionales para catalizar el rendimiento de principios. Se desempeñó como asesor de empresas grandes y complejas, trabajó en estrategia, operaciones y gestión empresarial en el Bank of America y Merrill Lynch. Fue consultor de gestión de Booz Allen Hamilton. Le damos la bienvenida a nuestro expositor.
Es un honor estar aquí con ustedes y seguir este grupo de presentadores, así que muchas gracias. También es inspirador ver a tanta gente que ha venido a un evento como este y les agradezco muchísimo. Yo trabajo para una compañía que se llama LRN y nosotros hemos estado en el negocio por 20 años, somos una compañía global y nuestra misión es ayudar a las personas a hacer las cosas correctas. Creo que Eduardo nos dio una idea de lo que significa y ciertamente estamos de acuerdo. Vivimos en un mundo que está siendo transformado por la tecnología. Podemos ver el mapa y vemos las conexiones que se están generando todos los días, que son que influencian la forma en la cual vivimos e interactuamos. Pensamos que vivimos en un mundo en el cual los países eran el conglomerado de individuos más grande que había. Entonces había 1.3 mil millones de personas en China y 1.2 en India. Y ahora vivimos en un mundo donde tenemos a 1.1 mil millones de personas en Facebook. Y esto se está volviendo más importante para las personas que las conexiones de la ciudadanía. Las personas pasan horas en el día, un montón de horas del día interactuando con personas que están a una distancia tremenda. Y en esta forma, las tecnologías están cambiando las maneras en las que nos vemos y vemos el mundo y cómo interactuamos entre nosotros. En el 1995 habían 6.072 protestas alrededor del mundo. En el 2015 ese número subió a 238.000. Y vivimos en un mundo que está creando niveles de libertad y de las estructuras en las cuales nos interactuamos y con la sociedad y con las políticas y en nuestra economía. Y al mismo tiempo que creamos estas libertades, no necesariamente estamos en el mismo nivel en la libertad a traer a las personas juntas y que estén en búsqueda de un mejor mundo. Sí, vemos este crecimiento y vemos estas disrupciones en el mundo. Por la primera vez en el mundo, vivimos en un mundo en el cual las personas pueden hacer historia, y esto es Egipto, pueden grabar la historia, pueden contar sus propias historias y pueden enviarlas a todo el mundo. Y tenemos que pensar a imaginar qué significa esto y cómo se ve para poder trabajar y entender cómo funcionan nuestras compañías y nuestros países. Les voy a contar una historia de una compañía pequeña, ¿ok? Que les va a dar una idea de lo que está sucediendo en el mundo y cómo las cosas están cambiando. ¿Alguien ha escuchado de Shamu? ¿No? Ok, unas manos por ahí. Shamu es la orca más famosa del mundo, o la ballena asesina, como algunos lo llaman. Entonces, se hizo un negocio alrededor de Shamu, ¿no? Una compañía que se llama SeaWorld y que traía a las personas en contacto con estos animales, les daba la oportunidad